Bueno, muchas gracias. Yo, en este sentido, tengo menos excusa que mis colegas ponentes porque la pregunta me la he hecho yo a mí mismo, o sea que si no sé contestarla correctamente, la culpa es mía, ¿no? Me voy a quitar la mascarilla, ya que no me he hecho ningún retoque facial, aprovechando la pandemia. Voy a dejarla aquí. Bien, ¿cómo mejorar el diagnóstico de hepatotoxicidad? Bueno, la hepatotoxicidad sigue siendo una de las enfermedades hepáticas más complejas y más difíciles a las que se enfrenta un hepatólogo. Y eso es porque todavía partimos de definiciones muy elementales. Tenemos que sospecharla cuando hay una alteración del perfil hepático en presencia de consumo de fármacos o de productos de herboristería. Y se define la posibilidad de una hepatotoxicidad cuando hay una elevación por encima del umbral determinado de los valores de aminotransferasa, de fosfatasa alcalina o de bilirrubina. Y todos estos criterios se utilizan para definir un potencial caso de hepatotoxicidad. La ALT por encima de igual o por encima de 5 veces el límite superior de la normalidad, la fosfatasa alcalina por encima de 2 o la combinación de ALT por encima de 3 y bilirrubina total por encima de 2. Hay que decir que la gamma-glutamiltransferasa aislada elevada no indica hepatotoxicidad, como tampoco la elevación aislada de bilirrubina. También hay que decir que estos criterios pueden llegar a ser inaplicables en enfermos que tienen ya una enfermedad hepática persistente. No servirían para definir un caso de hepatotoxicidad. Algunas de las novedades que me gustaría comentar que han ocurrido en los últimos años son pues, la propuesta que ha sido ampliamente aceptada en el mundo de la hepatología y de la hepatotoxicidad, la propuesta por Jay Hufnagel y Einar Björnsson en esta revisión en New England de introducir un nuevo tipo, una nueva variedad de hepatotoxicidad a las clásicas de intrínseca e idiosincrásica, intrínseca predecible, idiosincrásica impredecible, que constituye la idiosincrásica la mayor parte de los casos que vemos en práctica clínica, y ellos proponen una tercera variedad que es la que llaman indirecta, en la que el efecto del fármaco, actuando, por ejemplo, sobre la inmunidad, como el caso de los immune checkpoint inhibitor o fármacos que actúan sobre otras dianas, por ejemplo, que reducen que alteran la sensibilidad a la insulina, que la elevan, pueden causar en este caso segundo, un hígado graso, o en el caso de los que alteran la inmunidad, como rituximab, por ejemplo, pues pueden, en el caso del rituximab, despertar una hepatitis B latente, o en el caso de los immune checkpoint inhibitor, pues provocar una hepatitis inmunoreactiva. Otra de las cosas que hemos ido aprendiendo en estos años es, gracias a los estudios genéticos, a reconocer que la inmunidad, la respuesta del sistema inmune, juega un papel muy importante en el desarrollo de hepatotoxicidad idiosincrásica, ya sea de forma directa o ya sea a través de la generación de señales, danger signals en el hígado que despertarían la respuesta del sistema inmune. En sujetos predispuestos que sean portadores de determinados alelos HLA, pues eso despertaría una respuesta del sistema inmune que en la mayor parte de los casos, por fortuna, pues se autolimita, aparecen mecanismos de adaptación y se resuelven. Pero en una pequeña fracción esos mecanismos fracasan y la lesión progresa hacia pues una hepatitis clínicamente manifiesta e incluso hacia un fallo hepático. Y esto tiene importancia no solo para comprender mejor la patogénesis de la hepatotoxicidad, sino también para, como ahora veremos, para aplicar estos conocimientos a mejorar el diagnóstico. Porque el diagnóstico sigue siendo muy complejo y muy difícil, y es un verdadero desafío clínico. Y eso es así porque sigue siendo una condición poco frecuente, una enfermedad minoritaria o rara, porque se expresa con una enorme variedad de fenotipos,
pero sobre todo porque no existen marcadores específicos para el diagnóstico, lo cual hace que el diagnóstico se sustente sobre la exclusión de causas alternativas. De las manifestaciones clínicas podemos sacar información que nos ayude a mejorar el diagnóstico. Bueno, pues las manifestaciones clínicas son muy variadas, tanto en expresión como en gravedad. El periodo de latencia suele estar entre los primeros 3 meses, pero puede ser más corto, por supuesto, puede ser periodos tan cortos como muy pocos días o una semana, o incluso mayor de 3 meses. Por tanto, esto tampoco tiene, da demasiada información que fortalezca el diagnóstico. Quizás de la clínica lo más importante sean las manifestaciones asociadas de alergia, que sí que pueden orientar hacia que hay una alergia farmacológica y la hepatotoxicidad no es más que una expresión más de esa respuesta inmunoalérgica. Porque los fenotipos son extraordinariamente variados, o sea que la hepatotoxicidad puede simular cualquier enfermedad hepática aguda o crónica. Y esta es una lista de fenotipos, hay más todavía que estos, y lo interesante es que no solo que distintos fármacos pueden producir un mismo fenotipo, sino que un mismo fármaco puede producir diferentes fenotipos. Es decir, eso hace que no exista un patrón o una firma muy clara de fenotipo que nos permita pues decir, bueno, pues este paciente estaba tomando este fármaco determinado, pues ha desarrollado este problema hepático, pues con seguridad podemos atribuírselo porque se trata del fenotipo firma del fármaco. Lo que sí es cierto es que la mayor parte de los casos se presenta como una hepatitis aguda, simulando a la hepatitis viral, y a efectos prácticos lo que hacemos, y esto tiene también interés luego para el diagnóstico diferencial, como veremos, para la clasificación de los casos y para el diagnóstico diferencial, es clasificar los casos en base a los criterios bioquímicos. Es decir, los casos son hepatocelulares si lo que hay es una elevación predominante de la ALT sobre la fosfatasa alcalina, como se ve ahí, por esa ratio ALT-fosfatasa alcalina en múltiplos del límite superior de la normalidad, mayor o igual a 5. Es colestásico si la elevación no es tan predominante de la ALT, más bien al contrario, es la fosfatasa alcalina la que se ha elevado más y esa ratio, ese cociente es igual o inferior a 2, y es mixto si se encuentra entre ambos valores. Una de las cosas que hemos aprendido en estos años es que, y eso también puede tener utilidad para el diagnóstico, es que un mismo fármaco, dependiendo de la edad del paciente, tiende a producir un fenotipo de expresión u otro. Los fármacos en pacientes jóvenes tienden a producir con más frecuencia un fenotipo hepatocelular, pero a medida que la edad va avanzando, ese mismo fármaco tendería a producir con mayor probabilidad un fenotipo colestásico o mixto. Y eso, insisto, no depende de que en las edades más avanzadas se use más un grupo de fármacos determinado. Esto lo hemos demostrado en distintos estudios, y el último publicado en Clinical Pharmacology and Therapeutics el año pasado, en el que los análisis estadísticos demuestran que con independencia del fármaco, la edad tiene un gran peso en el determinar el fenotipo de expresión. Para hacer un diagnóstico ordenado de la toxicidad, pues disponemos de recomendaciones que se recogen en las guías clínicas. Esta recomendación que no es más que utilizar el sentido común en práctica clínica y pensar siempre en la toxicidad hepática como un posible diagnóstico ante cualquier alteración del perfil hepático o una hepatitis aguda, y en ese sentido buscar datos que soporten, den apoyo a esa sospecha, como la alteración de otros órganos o que el sujeto haya tenido antes un episodio de hepatotoxicidad. Eso naturalmente tendría un peso determinante. Es muy importante hacer un interrogatorio muy exhaustivo y muy detallado de todo el consumo de cualquier fármaco u otro producto
que a veces no se comunica por parte de los pacientes, como las hierbas o los suplementos dietéticos, y recoger muy bien tanto el momento del inicio como el de la interrupción, y a partir de ahí, pues recomendar parar cualquier medicamento no esencial, buscar de todos estos fármacos que el sujeto toma, buscar cuál es su potencial hepatotóxico, y ahora hablaré un poco más de esto, de la base LiverTox, que es muy informativa, y después calcular ese patrón bioquímico que antes comenté para ser capaz de orientar mejor el diagnóstico diferencial. Y considerar la biopsia hepática no en todos los casos, sino en algunas circunstancias especiales, como si la mejoría tras la supresión de cualquier medicamento potencialmente sospechoso no es rápida, como si cuando hay también una presentación atípica, por ejemplo, se sospecha una alteración vascular hepática o una esteatosis microvesicular o una hepatitis crónica, o siempre que haya un fenotipo autoinmune. Y en este caso la biopsia estaría justificada. Cuando hablamos de los fármacos que con mayor frecuencia provocan hepatotoxicidad, numerosos estudios han proporcionado información al respecto, indicando que los antibióticos, en este grupo de antiinfecciosos, en todos los bases de datos y registros, como se puede ver aquí, ocupan el primer lugar entre los fármacos responsables. Y amoxicilina clavulánico es el fármaco individual involucrado en más incidencias de hepatotoxicidad en toda la literatura, ¿no? Y después, pues hay diferencias dependiendo de la región, ¿no? Por ejemplo, en España son los fármacos del sistema nervioso central, pero en Estados Unidos son las hierbas y suplementos dietéticos. En Latinoamérica el segundo grupo son los fármacos musculoesqueléticos, que ahí fundamentalmente están los AINES. También en este estudio poblacional de Islandia los resultados eran muy similares al del registro norteamericano. Como dije, voy a comentar algo sobre el LiverTox. Es una herramienta muy útil, que es un proyecto, es una idea diríamos, méritos fundamentales de Jay Hund-Nagel, de los NIH, que pues decidió que iba a trabajar en generar una base de datos informática sobre la toxicidad, el potencial de hepatotoxicidad de pues, una gran variedad de fármacos y también de productos de herboristería. Y bueno, pues si es una base de datos de libre acceso, por supuesto. Si pues ponéis el nombre de cualquier fármaco, como en este caso terbinafina, y la he puesto aquí a conciencia porque se trata de un caso que vimos hace un par de años en nuestra sala, pues os aparece una serie de ítems de información, también casos RE, por ejemplo, para muchos de los fármacos, información del producto, fórmula química de estructura, referencias, etcétera, ¿no? Pues como aquí se dice, pues este fármaco, la terbinafina, pues el potencial hepatotóxico ocurre raramente, se estima que entre 1 a 50.000 a 120.000 prescripciones, pero hay muchos casos publicados en la literatura y es un fármaco que se conoce que tiene potencial hepatotóxico. Jay Hund-Nagel y Einar Björnsson hicieron posteriormente un estudio, después una vez que ya estaba LiverTox en funcionamiento, pues tratando de categorizar el potencial hepatotóxico de los fármacos incluidos en LiverTox en base al número de casos publicados, a las series de casos, y establecieron todas estas categorías que no voy a detallar, pero la categoría A serían los fármacos que tienen indudablemente un alto potencial hepatotóxico, y aquí está, por ejemplo, la amoxicilina clavulánico o isoniazida y otros muchos, y en la categoría B pues estaría este fármaco terbinafina, a pesar de que pues claramente es conocido su potencial hepatotóxico, pues no hay tantos casos publicados, y como hay menos de 50 casos en el momento que hicieron el análisis, pues decían que estaba en la categoría B. Y así hacia abajo, ¿no?
El otro elemento importante es la exclusión de causas alternativas, y este es el elemento fundamental en el que se sigue sustentando el diagnóstico de hepatotoxicidad. Tanto más certeza habrá de hepatotoxicidad, cuanta más detallada sea la exclusión de causas alternativas. Y esto tiene que ver, naturalmente, con el fenotipo expresado en esos tipos hepatocelular, colestásico y mixto, como se representa aquí, y hay una serie de fármacos que tienden a provocar más el patrón colestásico y en ellos, pues naturalmente hay que excluir la obstrucción biliar benigna o maligna, fundamentalmente. Las enfermedades autoinmunes estarían a caballo, algunas son típicamente colestásicas, las hepatitis virales y algunos casos típicamente de patrón hepatocelular como pues la isquemia hepática, pues habría que excluir este diagnóstico en presencia de otros fármacos que típicamente provocan un patrón hepatocelular. ¿Qué aporta la biopsia? Pues la biopsia no es definitiva para el diagnóstico. Aquí muestro algunas imágenes de casos de toxicidad hepática, en este caso de amoxicilina clavulánico. Este es el caso de terbinafina que antes comenté, esta es la biopsia del caso. Otros casos de hepatitis y colestasis provocada también por amoxicilina clavulánico. Esta necrosis centrolobulillar que estaba asociada al uso de brotidina, un fármaco que se retiró del mercado hace muchos años, pero que tuvimos por nuestra longevidad en este área, pues tuvimos la oportunidad de identificar varios casos. La colestasis pura asociada a anabolizante y esta esteatohepatitis con cirrosis que se atribuyó a tamoxifeno. Lo que hizo el grupo norteamericano, que tiene un patólogo muy experto, que es David Kleiner, que trabaja en creo que en los NIH trabaja, y pues ellos, David Kleiner fundamentalmente lo que hizo fue clasificar 250 biopsias de pacientes incluidos en el registro norteamericano, tratando de establecer patrones histológicos, ¿no? Y entonces fue capaz de identificar hasta 17 patrones distintos. Aquí aparecen los 6 patrones más frecuentes, donde había más casos, y yo quizás lo que quiero llamar la atención aquí fundamentalmente es de la poca correlación que hay. Esto sería los casos clasificados por bioquímica, esta sería la R, y en el área entre las dos líneas rojas de continuo estarían los casos mixtos, por arriba estarían los casos hepatocelulares y por debajo los colestásicos. Y se puede ver que hay una correlación muy pobre, o al menos moderada, no buena correlación entre el patrón histológico y el patrón bioquímico. De manera que muchos casos que son con una hepatitis, patrón típico hepatocelular, histológico hepatocelular, pues resulta que tenían un patrón bioquímico colestásico, ¿no? Y en casos de colestasis aguda, pues también algunos casos por encima que tenían un patrón bioquímico hepatocelular. Por tanto, la correlación es pobre. Quizás lo que más nos ha ayudado en los últimos años a avanzar para tener más información y poder refinar el diagnóstico, al menos en algunos casos potenciales, es la información genética. La información genética derivada de los estudios GWAS ha identificado de forma sistemática en el cromosoma 6 y en la región HLA señales que corresponden a determinados alelos o haplotipos que en algunos casos son compartidos por fármacos distintos, con mecanismos de acción muy diferentes y pertenecientes a grupos terapéuticos muy diferentes. Pero en otros casos, efectivamente, como he dicho, de fármacos muy distintos se comparte el mismo alelo. Y este es el caso, por ejemplo, de la terbinafina, este paciente que comenté, que tuvimos ingresado, que comparte con ticlopidina o con fenofibrato este alelo, el HLA-3301. También recientemente se han encontrado asociaciones genéticas para el riesgo de desarrollar toxicidad hepática con algunas hierbas, algunas muy utilizadas en Asia, como el Polygonum multiflorum o el té verde en Estados Unidos, que también comparten en este caso el mismo alelo HLA de clase 1.
¿Cómo se pueden utilizar esos test genéticos? Pues, o sea, ¿qué valor tienen, qué traslación tienen para ayudar a refinar el diagnóstico? Pues, fundamentalmente sirven para excluir el DILI frente a otras alternativas. Es decir, si un fármaco se ha asociado a un determinado alelo HLA, si el paciente sospechamos que tiene toxicidad por ese fármaco, pero el alelo HLA que se vincula al riesgo de desarrollar hepatotoxicidad por ese fármaco no está presente, pues naturalmente el valor predictivo negativo es muy alto y casi podríamos descartar toxicidad. Pero también la presencia de ese alelo en determinados contextos podría apoyar el diagnóstico de hepatotoxicidad frente a otras alternativas. Y también en el caso de distintos agentes, si uno de ellos se asocia con un alelo HLA y el otro con otro alelo HLA o con ninguno, pues evidentemente esto nos puede ayudar a identificar de los 2 o 3 fármacos potencialmente sospechosos cuál podría ser el responsable. Y también pueden ayudar a distinguir entre el DILI con manifestaciones autoinmunes y la hepatitis autoinmune idiopática. Esto es, por ejemplo, lo que aquí se muestra en esta diapositiva, en el que un paciente en el que se sospecha DILI toma múltiples fármacos y cada uno de ellos se sabe que es capaz de producir DILI, pero si se encuentra un alelo de uno de esos fármacos, por ejemplo, imaginemos que el paciente está tomando amoxicilina clavulánico y ticlopidina al mismo tiempo, si hacemos el DRB1 1501 que se asocia a amoxicilina clavulánico y el HLA 3301 que se asocia a ticlopidina es negativo y este es positivo, pues esto apoyará más el diagnóstico de amoxicilina clavulánico. Y a la inversa, si el primero es negativo, el segundo es positivo, apoyará más el diagnóstico de hepatotoxicidad por ticlopidina. Y también en el caso de los pacientes con un fenotipo autoinmune, que tienen títulos elevados de autoanticuerpos o incluso una inmunoglobulina G elevada, pues si hay un alelo de riesgo típico asociado a un fármaco que el paciente estaba tomando, pues eso apoyará más el DILI. Sin embargo, si ese alelo no está presente y el paciente lo que tiene son los típicos alelos asociados a la hepatitis autoinmune, pues el diagnóstico más probable será el de hepatitis autoinmune. Y esto se resume bien en esta diapositiva, porque tendemos a pensar, bueno, tenemos un paciente con una hepatitis con alteración de las transaminasas y tenemos marcadores de autoinmunidad. Podemos tener unos autoanticuerpos, por ejemplo, los antimúsculo liso, que eran los que tenía este paciente que tenía sospecha de toxicidad por terbinafina, y fijaros cómo son positivos en el 52 a 59% de los casos de hepatitis autoinmune, pero hasta en el 43% de la población sana también son positivos. Este paciente que os comento, con sospecha de toxicidad por terbinafina, tenía unos asmas positivos, y fijaros abajo, en la parte de abajo, la diferencia que hay con respecto a los alelos. El HLA 3301, que se asocia a la toxicidad por terbinafina, un 43% de sujetos identificados de forma prospectiva en los registros con toxicidad atribuida a terbinafina son positivos para este alelo HLA 3301, que sin embargo solo está presente en el 1% de la población general. Entonces teníamos este caso y dijimos, bueno, ¿qué es más probable? Que el paciente tenga una hepatitis autoinmune, siendo que hasta el 43% de la población general tiene ese autoanticuerpo positivo, o que tenga una toxicidad por terbinafina, siendo que solo el 1% de los sujetos normales son portadores de ese alelo, de la población sana, y está presente en el 43%. Efectivamente, tenía el alelo HLA 3301 positivo y yo creo que eso ayudó a orientar el diagnóstico. Los biomarcadores es la piedra filosofal de la hepatotoxicidad, la identificación de biomarcadores específicos. Esta diapositiva pues resume un poco esa búsqueda de la piedra filosofal de encontrar un biomarcador que sea capaz de mejorar la especificidad de los biomarcadores clásicos, la ALT, la AST, la bilirrubina total. Y hemos encontrado una serie de biomarcadores y hay proyectos muy potentes, proyectos de investigación europeos en marcha para seguir trabajando sobre estos biomarcadores, pero hasta ahora no han mostrado más especificidad
que los biomarcadores tradicionales. Sí que son muy informativos del mecanismo de lesión, y eso puede ayudarnos en algún contexto determinado también, porque si el paciente pues, tiene una elevación de transaminasas y al mismo tiempo determinamos alguno de estos otros biomarcadores, pues nos van a informar de si puede haber lesión mitocondrial o no, si puede haber necrosis o apoptosis, etc. Y también tienen valor pronóstico. Este valor pronóstico es indudable y probablemente tendrá una aplicación futura, pero estamos hablando de diagnóstico. Y el diagnóstico se sigue basando en esa aproximación ordenada, pues recabando toda la información necesaria para excluir causas alternativas. Y hace ya 28 años que se publicó esta escala, la escala de Thion-Rukan. Thion fue el organismo que promovió que se hubiera un grupo de consenso para el desarrollo de esta escala, y Rukan, que es el nombre con el que con más frecuencia se la conoce, son las siglas de Russell Uclaf, porque esta era la empresa farmacéutica que apoyó financieramente la reunión, Causality Assessment Method, ¿no? Y fijaros que esto se sigue utilizando mucho en el mundo de la farmacovigilancia. Cuando se evalúan sospechas de toxicidad hepática, veis que hay pues, puntos se van atribuyendo según se responda a preguntas concretas que se hacen de la latencia, del curso de la reacción al suspender el medicamento, y todo eso diferenciado entre hepatocelulares o colestásicos mixtos de los factores de riesgo. O sea, es una escala muy pesada de rellenar y sobre todo muy ambigua la respuesta, porque la pregunta, mejor dicho, la pregunta es muy ambigua, la respuesta pues es muy variable, ¿no? Fijaros, fármacos concomitantes, búsqueda de causas, eso está a finales de los 80, a principios de los 90, pues es cuando se reunió el grupo de expertos. Todavía no existía la hepatitis C, no existía la hepatitis E, no se incluía dentro, lógicamente, dentro de la serología, dentro de las causas alternativas. Es decir, la información previa de la hepatotoxicidad del fármaco, la respuesta a la readministración. Es decir, la escala ha quedado obsoleta y además, sobre todo, es el problema de la variabilidad inter e intraindividual. Este es un estudio que yo me gusta mucho poner porque está hecho por el grupo del Dealing, y fijaros que de casos de toxicidad hepática por una serie de fármacos, muy pocos de ellos, lo que se hizo fue pasarle la escala de Rukan por un observador, un experto, un hepatólogo, y 6 meses después se le volvió a decir que pasase de nuevo la escala. Y fijaros la diferencia de puntos que se obtenían entre el mismo observador que había aplicado la escala 2 veces en 2 momentos distintos, ¿no? Y eso también ocurría entre distintos observadores. Por tanto, la reproducibilidad es muy baja de la escala de Rukan. A propósito de eso, y tratando de mejorar la escala de Rukan, pues este es un proyecto también que ha sido, el inspirador ha sido Jake Nagel, que lo que nos propuso a un grupo de gente que trabajamos en esto era revisar los criterios Rukan y revisarlo en base a la información que tenemos en los registros, en las que hemos ido acumulando en estos últimos años. Entonces, un grupo reducido de expertos de los distintos registros, de los NIH, de la FDA, de distintos lugares que trabajan en toxicidad hepática, pues empezamos a analizar sobre nuestros casos, diríamos, el comportamiento de la latencia, de lo que es el de challenge, del curso después de la reacción, de los factores de riesgo, y esto es lo que fuimos decidiendo en base a, pues, diríamos, no solo la opinión de expertos, sino pues aplicando programas estadísticos. Primero decidimos que la latencia se evaluase desde el inicio y desde la interrupción, que no encontramos diferencia entre la evolución entre los casos hepatocelulares y colestásicos mixtos, y por tanto no lo diferenciamos como hace Rukan. Rukan, que no lo he dicho antes, significa, es el acrónimo de Revised Electronic Causality Assessment Method. Es lo que significa el acrónimo. Los fármacos concomitantes no sustraen puntos, en este caso se evalúan aparte. Las causas alternativas
pues hay criterios muy específicos y muy bien delimitados para disminuir la subjetividad en hepatitis C, en hepatitis E y hepatopatía alcohólica. El potencial hepatotóxico se vincula a la categoría que se establece en LiverTox, que se basa en el estudio este que antes comenté. El rechallenge se puntúa más si el rechallenge es prospectivo y documentado. Y hay datos adicionales que ahora se puntúan si están disponibles, como la histología hepática, alguna serología viral atípica, por ejemplo, de citomegalovirus o virus de Epstein-Barr, lesiones cutáneas. Todo esto se puede puntuar adicionalmente, y la escala es, en este sentido, bastante más exigente, como no era la escala de Rukhan, en este caso sí. Si hay una causa alternativa claramente identificada, se sustraen 6 puntos, o si hay una secuencia temporal incompatible, se sustraen 6 puntos, lo que hace prácticamente imposible que, aunque el observador que está aplicando la escala quiera continuar puntuando, pues prácticamente le impide llegar a obtener una puntuación que haga que el caso llegue a una categoría de posible probable. Los resultados, que ya están prácticamente terminados y van a ser enviados a publicar muy pronto a Hepatology, se muestran aquí. Ha habido 2 bases de datos que se han utilizado para validar esta escala RECAN, la base de datos del DILI y la base de datos nuestra, del Spanish DILI Registry, y se puede ver cómo los puntos de corte, aunque Rukhan también funciona bastante bien en los casos, pero los puntos de corte son más precisos con la nueva escala RECAN que con la escala de Rukhan. Y parece que la variabilidad es claramente inferior, la variabilidad al aplicar la escala. En definitiva, y concluyo, que el diagnóstico de DILI continúa siendo incierto debido a la no disponibilidad de biomarcadores específicos, que los test genéticos pueden clarificar algunos casos, no sirven para el conjunto de los casos, pero pueden clarificar algunos casos dudosos si sabemos utilizarlos con inteligencia para algunos fármacos específicos, y que el uso de esta escala que va a ser computarizada, electrónica, va a disminuir claramente la variabilidad en la adjudicación de un evento hepático a un fármaco determinado. Y nada más, muchas gracias. Bueno, yo creo que por la hora, ¿no? ¿O quieres que te hagan alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? María. Bueno, Raúl, aprovecho primero para darte las gracias por invitarnos. Me ha gustado mucho la presentación. Las hepatitis inmunomediadas, las inducidas por checkpoint inhibidores que no has comentado, ¿crees que van a jugar un papel importante en el futuro, o quizá no las englobáis dentro del DILI porque son inmunomediadas? No, sí. ¿Tu opinión? Sí, no, indudablemente. O sea, la hepatitis inmunomediada, por supuesto, se incluyen en los registros, no son, bueno, pertenecerían a ese grupo de daño indirecto, bueno, que se llama indirecto, porque está a caballo entre el intrínseco y el idiosincrásico. Es más frecuente que el idiosincrásico, pero no tan frecuente como el intrínseco, y no es tan, aunque no es predecible como el intrínseco, pues ocurre, al ocurrir con esa frecuencia, pues es, diríamos, se tiende a pensar que puede ser medianamente predecible, moderadamente predecible. Se incluyen, por supuesto, en los registros. Yo el principal problema que veo aquí es que los criterios oncológicos para establecer que hay una hepatitis se siguen aplicando, y esos criterios son, en mi opinión, totalmente incorrectos en el caso de la toxicidad hepática. Es decir, decir que estamos ante una toxicidad hepática grado 3, grado 4, perdón, porque hay una elevación de más de 20 de la ALT, eso, y eso tener el mismo significado que una elevación de la misma magnitud de la bilirrubina, no tiene ningún sentido. Eso no se aplica. Entonces, eso hay que corregirlo, y yo no sé si habrá que hacer conferencias de consenso para tratar de ponernos todos de acuerdo de utilizar una nomenclatura que sea razonable, ¿no? Pero por supuesto que sí. Ahora, también una de las
desafíos que hay, yo creo, es ser capaces de identificar a los pacientes en riesgo de desarrollar toxicidad por immune checkpoint, es decir, porque el perfil todavía no está claramente identificado, el perfil de riesgo, ¿no? Y probablemente hay que hacer estudios genéticos también. No tenemos todavía información suficiente al respecto. Buenas, Raúl. Hay un grupo de enfermos que no sabemos la causa de la enfermedad hepática crónica y que sospechamos que son fármacos, porque anda un cuadro agudo. ¿Tú piensas que es tan importante? Enfermos con cirrosis, que se han revisado todas las causas habidas y por haber, y que tiene historial de fármacos, pero no claramente determinante. ¿Tú piensas que es un dato importante? Porque luego plantean un problema de pronóstico, claro, de manejar fármacos. Es un dato importante, ¿te refieres El número. Que hay un número importante. Bueno, que no anda un cuadro agudo, sino que encuentras la fase evolutiva de la enfermedad. Ya. Y que bueno, dentro de ese grupo cerrado de criptogenéticas que siempre nos preocupan porque no sabes la evolución de ella. Es que mientras no tengamos biomarcadores va a ser muy difícil, sobre todo lo que se llama el daño hepático sobre otra enfermedad hepática persistente, el daño hepático tóxico, es muy difícil. Y esto, por ejemplo, ha pasado en la acute on chronic. La acute on chronic, pues el CLIF ha estado buscando mucho tiempo pues, criterios porque había un grupo muy importante de casos que eran de etiología desconocida, ¿no? Lo que había desencadenado la acute on chronic, ¿no? Y entonces, pues una sospecha clara que podían ser fármacos. Pero al final no han sido capaces de encontrar, diríamos, variables que establezcan con más o menos claridad que los fármacos están involucrados. En cambio, por ejemplo, en Asia sí el grupo de Barjavi y de Sarin sí han publicado en American Journal of Gastroenterology el año pasado, publicaron su experiencia, pero claro, es discutible su experiencia de acute on chronic con fármacos, ¿no? Ellos allí tienen muchos antituberculosos, porque en India hay mucha tuberculosis, pero claro, los criterios en pacientes con cirrosis y cirrosis descompensada para establecer que se trata de una toxicidad hepática y no otro problema, no la evolución de su cirrosis, o sea, los criterios que utilizamos para la causalidad no son aplicables, como ya he comentado antes. Entonces, hasta que no tengamos biomarcadores más selectivos, va a ser muy difícil.